está con nosotros en la línea telefónica. Gerardo, te agradezco y te saludo. Muy buen día. Gracias, Alejandro. Muy buen día. ¿Qué significa que el gobierno de Estados Unidos acepte, si es que ocurre, que los grupos del narcotráfico son grupos terroristas? Mira, primero sería un muy mal precedente para la relación bilateral y para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tradicionalmente, la doctrina de terrorismo en México es negar que haya terrorismo por parte de los cárteles de droga, negar también que hay grupos terroristas que utilizan nuestro país para acceder a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque México no reconoce que la violencia criminal sea terrorismo. Es terriblemente legalista en este sentido y aplica el concepto que utiliza Estados Unidos en esta materia. Para Estados Unidos, la definición de terrorismo es violencia premeditada, políticamente motivada. Esta última parte de la definición de Estados Unidos es la que México ha argumentado históricamente para no catalogar hechos violentos, por ejemplo, como Michoacán, algunos actos de extrema violencia en Guerrero, en Tamaulipas, en Veracruz, como actos terroristas, porque no hay una motivación política detrás de estos grupos. Al final del día, lo único que les interesa es su supervivencia para seguir amasando grandes cantidades de dinero a través de una actividad ilícita. El impacto negativo sería muy amplio. Imagínate que cárteles de droga como el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa o el cártel del Noroeste o lo que queda de los Zetas, por ejemplo, sean incluidos en una lista junto con el Estado Islámico, con Al-Qaeda, con Hamas, con Hezbollah, etcétera. Sería muy negativo para la imagen de México, para la estabilidad del país. Los países que se han sumado a que algunos grupos subnacionales dentro de sus países sean elevados a esta categoría de grupos terroristas que hace el Departamento de Estado, por ejemplo Colombia con el gobierno de Samper, lo que buscan es mayores recursos, apoyo en materia militar, de inteligencia, para combatir a estos grupos, ¿no? Y yo no veo que el presidente López Obrador vaya a darles esta carta de solicitud de permitirles que se llamen como grupos terroristas a estos grupos mexicanos. Uh-huh. ¿Qué pasaría, Gerardo, si el gobierno de Estados Unidos declara soberanamente que para ese gobierno los cárteles de la droga mexicanos son grupos terroristas, pero el gobierno mexicano no lo acepta? Mira, ser una acción unilateral dañaría muchísimo la relación bilateral, pero Estados Unidos activaría mecanismos de seguridad financieros para contrarrestar la fuerza de estos grupos, ¿no? En primer lugar, congelaría sus activos que tuvieran en Estados Unidos. Uh-huh. Segundo, presionaría a la comunidad internacional para que también congele todo tipo de apoyo financiero que tengan estos cárteles. Segundo, otras agencias de inteligencia del Estado norteamericano ayudarían a sus contrapartes mexicanas y estadounidenses para combatirlas. Me refiero en concreto a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es la que controla todas las intervenciones que pasan por los espectros radioeléctricos, digamos las intervenciones, el espionaje a las redes sociales, a los correos electrónicos, a los satélites, todo lo que pasa por el espectro radioeléctrico. Ajá. Entonces, y el Departamento de Defensa también, ¿no? Entonces, sería un muy mal precedente que sucedería. México se tiene que preparar al respecto. Pero por otro lado, México está pidiendo que, por ejemplo, el incidente, la masacre de El Paso, Texas, sea considerado un acto terrorista, entonces sería pues una por otra, quiero pensar, ¿no? Sí, ese era el gran temor de los que se oponían a que Ebrard declarara como grupos terroristas a estos xenófobos americanos que atentaron o que atentó contra la vida de mexicanos en El Paso, ¿no? Ahora sí que es la palabra favorita ahorita en Estados Unidos, sería un quid pro quo, ¿no? Uh-huh. Sería una por otra, ¿no? Sí. Gerardo, entonces sería declarar a los cárteles del narcotráfico, sería abrir la puerta de México para una intervención directa, abierta,
por parte de agencias del gobierno de Estados Unidos, así sería, ¿no? Desde su ámbito de actuación, Estados Unidos aprendió desde hace mucho tiempo que no puede intervenir de manera unilateral sin que tenga consecuencias para dañar la relación con México. Las últimas acciones unilaterales, tú lo debes recordar, el caso Casablanca, cuando a banqueros mexicanos se les lleva engañados a Estados Unidos y se les apresa por lavado de dinero, ¿no? De acuerdo. Esto daña la relación bilateral y sería muy costoso para muchas agencias de Estados Unidos. Estamos viendo que hay recelos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, para que la Marina de México coopere con la DEA, con la CIA, para capturar a narcos mexicanos, ¿no? Entonces, será muy complicado, Alejandro. De acuerdo, Gerardo. Bueno, pues gracias por tomar la llamada.